Bien, feliz sábado para todos. Que Dios los bendiga y que la paz de Dios sea con todos nosotros en esta noche, noche ya de sábado, por cierto, conforme a lo que dice la Biblia, de que los días se cuentan de noche a noche. Ahí es que empieza el día en realidad. Pues ya que hemos orado, vamos a continuar con lo que es el tema ya número 2, en realidad 13 de toda la serie, de esta serie de Apocalipsis capítulo 13. Ya con el de hoy y el del próximo viernes terminamos aquí. Y si ven los primeros programas, los primeros temas, se van a dar cuenta, o uno de los primeros también, en lo primero le hicimos esa reseña de todo lo que íbamos a tratar durante toda la serie. Y luego entonces cómo lo fuimos tratando. Pero en el tema de hoy vamos a llegar a la cúspide, a la cúspide. El tema de hoy es el que corona toda la serie. Y es a donde todo apunta y el que explica todo el embrollo que hay en Apocalipsis 13. Ya lo hemos ido viendo paso a paso durante toda la serie, pero hoy llegamos al clímax de todo. ¿Por qué ocurre todo eso que está ahí descrito en Apocalipsis 13? Pues antes de entrar en materia, les recuerdo los anuncios que tenemos regularmente. Entren a Más Biblia, bit.do.másbiblia, bit.do/prédicas, perdón. Ese es el que pongo siempre primero. Aunque no he hecho nuevos resúmenes, pero ahí está. Y el otro es bit.do/másbiblia. Les lleva a esta página que estamos mirando aquí, un blogger, donde están puestas todas las prédicas con una reseña por, por, por tiempo, donde se toca cada punto que allí se dice. Por ejemplo, aquí, que habla de fuego cae del cielo y el significado de ese símbolo. Usted quiere ver de una vez aparte. Le da y le lleva al minuto 32 con 4 segundos y va a ver exactamente esa parte en toda esa serie. Y aquí arriba le dicen de qué trata ese tema número 7 en esa serie de Apocalipsis 13. Y donde aparecen todos tradicionalmente, sean de la serie o no, aunque de aquel lado van a aparecer, pero más despacio, porque eso me lleva un buen tiempo, es aquí en bit.do/prédicas, le lleva a esta página, y ahí van apareciendo el último adelante. Nada, pues vamos a volver aquí arriba. Y recuerden, vamos ahora entonces a hacer un breve resumen de lo que ha sido toda nuestra serie. Pero lo vamos a hacer con la ayuda de la Biblia y mirando Apocalipsis 13. Ahí tenemos la Biblia en pantalla. Bien, entonces, perdón. Allí en Apocalipsis 13 se habla de una bestia que surge del mar. Mirando nosotros el simbolismo de todo lo que se ve allí, vemos que es un capítulo netamente simbólico. Es decir, no es una bestia literal, sino que eso significa que es un reino, como se describe en Daniel capítulo 7, versículo 17. En ese capítulo Daniel también tuvo una visión mirando bestias y luego se le aparece a alguien del cielo, un ángel, y le explica la visión y le dice, mira, las 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán sobre la tierra. Luego se hace la aplicación indistintiva entre rey y reino y por supuesto un rey debe de tener un reino. Así que una bestia simboliza o significa un reino con un rey en su momento. Entonces aquí tenemos una bestia que surge del mar. El lugar donde surge es importante porque el mar en Apocalipsis se define como muchedumbre, gente, naciones, pueblos, mucha gente. Contrario entonces a lo que sería tierra, donde se levanta la segunda bestia de ese capítulo. Y a lo largo de la serie explicamos que esa primera bestia es la misma bestia el mismo cuerno pequeño de Daniel 7 y el mismo cuerno pequeño de Daniel 8. Uno en su fase de Roma como imperio normal que era, imperio secular, y luego
pasa la misma Roma, pero a un sentido más religioso también, dando una cara más religiosa. Por eso, cuando también estudiamos la historia, vemos que el papado, que es donde está la sede de ese imperio mundial, que dice la Biblia, bajo otra figura, que es la figura de la mujer, que monta sobre la bestia, que es la ciudad que tiene reino sobre el rey de la tierra, pues entonces el papado, que domina el mundo, lo hace desde Roma. ¿Y de dónde tomaron ellos ese poder? Lo heredaron del Imperio Romano. Se hizo un pequeño vacío que luego el Papa ocupó cuando ya las tribus bárbaras invadieron el imperio. Esa invasión se completó, diríamos que para el año 476, y ya todo el imperio estaba dividido para ese año, para esa época, y se considera que ahí se entra en lo que la Biblia en Daniel 2 relata como la fase del fin de los reinos de esta tierra, simbolizado por los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, que simbolizan en primera instancia la unión de la iglesia y el Estado. Y allá vamos. A eso vamos, a que la iglesia se una con el Estado, que es lo mismo que se presenta en Apocalipsis 13. Así que en Daniel 2 tenemos la visión general de lo que son los imperios en el mundo hasta la segunda venida de Cristo, porque luego de los pies viene la roca que hiere la imagen en los pies, la piedra se convierte en un gran monte, llena toda la tierra y es el reino de Dios que se simboliza allí. En Daniel 7 entonces se pasa a explicar esas figuras de esos reinos con el que estaba vigente entonces, que era Babilonia, donde Daniel residía. Luego vendría Medo-Persia y luego Grecia. Y luego un cuarto reino que ya sabemos que es el Imperio Romano. Eso se detalla más en el capítulo 8 de Daniel, haciendo énfasis ahora en la parte religiosa, porque se toman los dos imperios que ya estaban por venir, ya Babilonia estaba a punto de desaparecer, y bajo figura de dos animales, un macho cabrío y un carnero, se representan a los imperios de Medo-Persia y de Grecia. Luego de ahí, surgiendo del macho cabrío un cuerno pequeño que hizo y deshizo hacia lo ancho, la parte horizontal, a la tierra, dominio terrenal, y luego hacia arriba, a la parte, sí, vertical, hacia arriba, refiriéndose a lo religioso. Por eso dice que hablaba grandes cosas contra Dios, etc. En el capítulo 7, bueno, en el 11 ya en el 12, se expande aún más ese mismo relato y en varios programas citamos bastante Daniel capítulo 11 y hasta parte del 12. Pero en el capítulo 7 de Daniel, este mismo poder que se presenta en Daniel 13 como la bestia que surge del mar, que identificamos del principio que es el papado, es decir, Roma, en su fase política que domina todo el mundo y también en su fase religiosa con su iglesia católica, apostólica y romana. Eso es el papado. Entonces, dice aquí bajo la figura del cuerno pequeño que ese poder que al principio sería pequeño, pero tendría más sagacidad porque tenía ojos como de hombre, arrancaría tres reinos, o tres reinos serían arrancados delante de él, ¿no? como por su voluntad o a su favor, y así fue que pasó según la historia, cuando se destruyó a los érulos, a los vándalos y a los ostrogodos, y ahí el papado empezó a reinar sin oposición. Pues entonces, bajo la figura del cuerno pequeño, en Daniel 7 se nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo. El tiempo no nos alcanzaría aquí para ver todas las declaraciones heréticas que han tenido principalmente los papas de Roma acerca de Dios o de su ministerio. Pero yo espero el próximo viernes tener alguna cita de esa, porque el próximo viernes en parte del tiempo es para eso, porque ya lo hemos mencionado varias veces y hay que mostrarlo. Pero el tiempo nos faltaría para empezar a citarla y analizarlas. Pero la profecía ya lo decía, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo afligirá o quebrantará, es decir, le hace guerra al pueblo de Dios. Es conocido por todo que el papado en la Edad Media se exaltó y se embriagó de la sangre de los santos, ¿no? Todo porque eran considerados herejes, porque no querían servirle espiritualmente a la Iglesia Católica. Y si encima de eso también se le oponían en el terreno, en el ámbito terrenal, pues también le daban leña, le mandaban así la cruzada para acabar con ese pueblo. Pues también se dice, aparte de eso,
pensará en mudar o cambiar los tiempos y la ley. También mostramos en un tema cómo se ha cambiado, y precisamente la introducción hoy tiene que ver con eso. El inicio del día, la Biblia dice, fue la tarde y la mañana, el día primero, el día segundo, etcétera, en el libro de Génesis. Es decir, que cuando Dios inicia a crear, crea el día, lo que es el espacio de 24 horas, inicia por la parte nocturna, porque no había sol aquí, no había estrella, no había luna. Eso se hizo en el cuarto día, si mal no recuerdo, en el quinto. Creo que fue en el cuarto. Dios, vamos a buscarlo, porque no quiero dejar eso así. Sí, el cuarto día. En el cuarto día Dios hizo lo que nos da luz hoy, que fue el sol, la luna y las estrellas. Entonces, inició por la parte oscura, fue la tarde o la noche, como lo decimos hoy, y la mañana, luego de la noche viene la mañana, el día primero. Entonces, el imperio romano cambió, ¿qué cosa? Los tiempos, en ese sentido de cuando inicia el día o cuando inicia el año, en Éxodo 12:1, por ejemplo, se dice, hablando Dios a Moisés y a Aarón, el versículo 2 dice, este mes os será el principio de los meses. Será para vosotros el primero de los meses del año. Ahí ustedes se da cuenta que está hablando cuando inicia la primavera y está detallando la Pascua. Entonces eso es otra cosa que cambió y vino por parte del Imperio Romano. Ese cuerno pequeño en su fase imperial y religiosa, ahí simbolizado como el cuerno pequeño. Pero también ha mudado los tiempos cuando las celebraciones las ha cambiado de fecha. Y se ha inventado fiesta de su mente, de su corazón, como dice la Biblia, que hizo Jeroboam en su tiempo. Todo lo hizo Jeroboam para desviar la atención del verdadero culto, del servicio al verdadero Dios. Y luego entonces poner fiestas nuevas, dioses nuevos, lugares de adoración nuevos, sacerdotes nuevos, todo eso está ahí en la Biblia. En el libro de Segunda de Reyes y en Crónicas también. Creo que está en el capítulo 17 o 18. Ah, si lo encuentro rápido. Porque eso es un estudio tremendo, ¿no? Dice demasiado corazón. Era la palabra que tenía en la mente. Déjame ver si lo encuentro con esta. Ah, bueno. Pues eso mismo que hizo Jeroboam, hizo el papado cambiando los tiempos de las celebraciones que Dios había fijado. Bueno, no lo tengo ahí, pero no lo tengo en la mente, pero ya eso sería tema de otra ocasión. Pero eso mismo hizo el papado, cambiando los tiempos de esas celebraciones, los lugares, todo lo que era de culto lo cambió. Si usted agarra la Biblia, ve que todas las cosas son muy diferentes a como se hace, por ejemplo, en una iglesia católica per se o en muchas iglesias incluso denominadas protestantes en el día de hoy. Y eso influye en lo que es la parte de los tiempos, en especial, no solamente con el aspecto civil de que si el año inicia aquí, que si el día inicia a tal hora, sino en el sentido religioso, el cuarto mandamiento que tiene que ver con un aspecto de tiempo, lo cambió. Lo cambió del séptimo día al primero. Y hay declaraciones de la Iglesia Católica que dicen, bueno, la autoridad de nosotros se ve en eso, en que cambiamos el día de reposo del sábado al domingo. Pues ahí se cumple la profecía y ahí también entra la parte de la ley. Oigan qué nivel de soberbia, qué nivel de altanería, qué nivel de... Oye, pero qué locura. Pensar en cambiar lo que Dios ha establecido, incluso su ley. Cuando usted va a un sitio y quiere cambiar las reglas de ese lugar, pues usted tiene que tener eh, o el caco medio revolteado, medio loco, o ser bien guapo, ¿verdad? Porque va a tener problemas, seguro. Pues Dios lo está dejando tranquilo para agarrarlo en la bajadita, porque en el libro de Daniel 8 dice que no por mano humana será destruido ese cuerno pequeño. Es decir, Dios es el que le va a poner
su castigo como va. Pues entonces, esa parte de la ley, y el tema pasado, el 11, fue especial acerca de los 10 mandamientos, también lo cumple en el cambio del cuarto mandamiento. Pero además, en el cambio también del segundo mandamiento que se suprime. Y déjame buscar el cuadro que utilizamos el viernes pasado, para mostrar los principios que se muestran en la ley de Dios. Vamos a ver. Ahí tiene buen tamaño, ahí se ve. Bien, cuando la Biblia nos menciona el no tener dioses ajenos, se está refiriendo a un principio de exclusividad, donde Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Si Dios es lo primero en nuestra vida, que se lo merece, no habrá problema en el mundo entero, ni con nosotros mismos, ni con nadie más. Las cosas se salieron de control porque Satanás quería ser el primero y no le correspondía. Satanás inclusive no iba a poder sustentar el universo, porque eso lo hace Dios. Entonces no tiene sentido que él, que no puede sustentar el universo, tampoco quiera entonces gobernar sobre el universo entero cuando no le corresponde. Y ahí empezó el problema. Entonces Satanás violó el principio de la exclusividad al ponerse o al querer ponerse en el lugar de Dios. Isaías 14 dice que él pensaría subir y sentarse al lado del norte, y tomar el trono de Dios. Entonces, luego el no, la prohibición de la idolatría que la Biblia nos hace en el segundo mandamiento, habla acerca de la fidelidad a Dios. Dios no se parece a nada, Dios no es semejante a nada, no se puede comparar con nada, por eso la Biblia no nos manda no hacer ninguna semejanza. Inclusive hoy tenemos nosotros muchos problemas, que hacemos librito y ponemos imágenes de Jesús o video y tiramos a Jesús y que por ahí. Jesús no se parece a nada de eso, ni tampoco es juicioso representarlo así, y más en países donde hay mucha cultura de idolatría o hay mucha cultura de arraigo católico, porque eso le desvía la grandeza de Dios real que tiene de la gente, de la mente de la gente. Pero la fidelidad nuestra debe ir a Dios y no a nada, ni a un objeto para adorarlo, como en la antigüedad u hoy. Pablo dice que la avaricia es idolatría, pero tampoco entonces poner otra cosa en lugar de Dios para adorarlo. Bueno, es que la Virgen María, yo le pedí, me concedió tal cosa, me arregló tal cosa, me curó la salud, etcétera. No, la Virgen María, a pesar de que fue una mujer muy buena, ejemplar, pero está muerta. No hay registro de que la Virgen María haya resucitado. Los santos, San Fulano, que sé yo cuánto, es un invento de la Iglesia Católica. La Biblia se refiere a los santos, a los creyentes como los santos. Todos nosotros somos parte del cuerpo del Señor, que estamos llamados a la santidad, sin la cual dice la Biblia que nadie verá al Señor. Entonces no son 2 o 3 personas de todos los millones, 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 millones de miles de millones de personas que han vivido en el mundo y que se van a salvar, las que van a ver a Dios. Es decir, los santos que tienen la Iglesia Católica en su listado, ¿no? O cualquier otra religión. Bueno, pues entonces Dios no es comparable a nada. Y el principio de la reverencia se ve en el tercer mandamiento, cuando no debemos tomar su nombre en vano. Yo no me puedo hacer cristiano y tampoco estar jurando por Dios cuando es algo trivial o cuando es algo de mentira. Porque si no me castiga Dios al instante, lo va a hacer, pero más tarde. Porque Dios, dice la Biblia, no dejará que nadie tome su nombre en vano. Yo hacerme cristiano cuando en realidad no lo soy, que es para engañar a la gente o para hacer crecer mi negocio, mi influencia política, lo que sea, pues eso está mal y Dios me va a agarrar en la bajadita si hago eso. Y el cuarto mandamiento, que habla acerca de la observancia del sábado, entra el aspecto no solamente del mandato per se como una ley, sino también del tiempo, lo que mencionábamos anteriormente. Y allí se resalta el aspecto de la adoración. ¿Y qué vimos durante toda la serie? En Apocalipsis 13, que cuál es el centro de toda la controversia que se ve aquí, la adoración. La bestia que surge del mar, que tiene características de reinar, de tener poder, de ser heredera de los reinos anteriores, pero que recibe su poder y grande autoridad y su trono del dragón de Satanás de manera consciente, tiene pacto con el diablo. ¿Qué pasa con ella? En un momento llega
a ser herida, como que se va a morir, pero la tierra entera se ha de maravillar en pos de ella. Y ahí pasan al aspecto religioso. Adoraron al dragón la gente que había dado autoridad a la bestia. En algún momento ese dragón tiene que aparecerse para que la gente lo adore. Puede ser falsificando la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Porque tiene mucho poder. Se lo ha dado Satanás, más con la ayuda del brazo político de la segunda bestia. Pero miren cómo entra ahí el aspecto de la adoración. Y en contra de Dios se va para desvirtuar la adoración porque es un agente satánico vestido de cristiano, el papado, y todo su sistema de adoración con las iglesias, con los conventos, con la que sé yo cuánto, todo eso para hacer perder a la gente. ¿Estamos diciendo que los católicos se van a perder? No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el sistema es un engaño, totalmente es engañoso. Yo mismo era católico antes. Leía mi Biblia, iba a mi iglesia, hice mi primera comunión por necesidad para entrar a una escuela de monjas. No digo que fuera malo o bueno, sino que ya me había apartado, querían apuntarme a una escuela de monjas. Tiene que hacerse la primera comunión, bautizado y primera comunión. Así él está bautizado, pues póngalo a hacer la primera comunión, se lo vamos a aceptar. Ahí fue a hacer mi primera comunión, me aceptaron en la escuela de monjas, en el colegio de monjas, ahí en Barrio Nuevo, Villamella, en el 10 y medio, pero en lo que tú conozcas, Dios te va a juzgar. Ahora, el sistema per se es engañador y está calculado para hacer perder a la gente y para satisfacer el deseo idolátrico que la persona tenemos regularmente. ¿Significa que todos los sacerdotes, monjas son engañadores, son mentirosos, se van a perder? No. Tenemos la historia, por ejemplo, de muchos sacerdotes que descubrieron la verdad o su conciencia se les despertó y recibieron el evangelio gustosamente y predicaron su evangelio en sus iglesias o dieron testimonio antes de salir de ellas. Y eso está perfecto, porque todos tenemos la oportunidad de cambiar mientras tenemos vida y Dios nos dé el chance. Ahora, cuando nos topamos con la verdad y seguimos ahí y hasta queremos entonces forzar al otro para que no la crea, no la reciba, no alumbre sobre ello, entonces ahí tenemos problemas. Y eso es lo que hace el sistema católico de arriba abajo principalmente. Entonces, todas las personas tienen derecho a la salvación, aún estén en una falsa religión. ¿Con eso queremos decir que nuestra religión es la verdadera? No, tampoco. Es decir, la adventista del séptimo día. Y le decimos religión porque es el término que utiliza la gente regularmente, pero es una denominación. Es decir, la religión es el cristianismo y las divisiones dentro de esa religión se le llama denominación. Está el adventista del séptimo día, el testigo de Jehová, el catolicismo lo podemos poner ahí también, los evangélicos, bautistas, etcétera. Así como en otras religiones, los musulmanes, hay chiitas, sunitas, etcétera. Ahora, la Biblia habla de la religión verdadera. ¿Ustedes sabían eso? Si usted quiere saber cuál es la religión de Dios, entonces nada más tiene que ir a Santiago 1:27 y dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Yo amo al prójimo como a mí mismo. Yo trato al otro como me gustaría que me traten a mí. Y como consecuencia también tengo que tener una relación con el que yo no veo, que se refleja en el que yo veo, aún hasta llegar hasta el prójimo, sea viuda o huérfano, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la relación con el que no veo? Y guardarse sin mancha del mundo, sin pecado, sin santidad, nadie verá al Señor. Pero mi prueba del día a día está con el que yo veo, con el huérfano y con la viuda. Esa es la religión de Dios. No importa dónde tú estés, si tú sigues esa religión, vas a ser salvo en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que se pueda ser salvo, sino en el nombre de Jesús. En ningún otro hay salvación. Entonces, ¿todos los caminos llevan a Roma? Sí, llevan a Roma, a la perdición. Ahora, solamente uno es el camino que lleva a la salvación y se entra por una puerta. No se vuela por los lados, no se hace con engaño. Entonces, volviendo allá, Apocalipsis 13, en ese tema de la adoración, se ve en el versículo que nos quedamos, en el 6, ¿verdad?
que en el aspecto religioso, entonces el papado acaba con todo lo que es de Dios para acabar con la gente. Porque de por sí muchos de ellos no creen, quizá la mayoría, de que Dios exista, son ateos. Pero en fin. Entonces, al final termina haciéndole guerra a los santos y los vence, les da bien duro. Y la persecución de la Edad Media solamente fue un calentamiento para la gran tribulación que se va a acercar ahora en el tiempo final y que Apocalipsis 7 dice que es la grande, la verdadera. Pero esa será la final, que si no fuera cortada, dice Daniel capítulo 2, entonces nadie sería salvo. Pero lo que se encuentran escritos en el libro de la vida del Cordero sí van a ser salvos. Entonces, ¿quiénes van a adorar? ¿Mm? A la bestia y a su imagen, al dragón. Los que no estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso es importante, mi amigo, mi hermano, que tú aceptes la verdad tal como está en la palabra de Dios. No importa dónde te encuentres, es la Biblia que tiene que seguir. ¿No? En la Iglesia Católica, en los Testigos de Jehová, en los Adventistas, en los Mormones, lo que sea. Es la Biblia, no es el libro de Mormón, como en el libro de los Mormones. No es la tradición católica de los escritos de los padres, como en el catolicismo. No es los credos, manual, lo que sea, como puede ser en cualquier otra religión, de esa que no he mencionado ahí. Sino la Biblia, la palabra de Dios. Ese es el fundamento de la verdad. Y nada podemos hacer en contra de la verdad, sino a favor de ella, dice Pablo. Entonces, donde tú estés, tiene que dar testimonio de la verdad. Y solo te va a llegar la persecución. ¿Por qué? Porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecen persecución, a la larga o a la corta. No significa que no pueda convertirse toda tu congregación y aceptar la verdad contigo, pero si no te llega en el entorno inmediato de la persecución, te llega luego de los demás allá, pero te va a llegar. Pero ese es un gozo porque también es una señal de que Dios te aprueba y Satanás está en contra tuya porque tú no eres de él. Entonces entra ahí el aspecto de la adoración, ya lo seguimos mirando. Y vamos a saltarnos para avanzar con el tiempo, porque el tiempo apremia. Entra en juego la otra bestia, la que surge de la tierra, ejerce todo el poder de la primera bestia, es decir, el poder del dragón, que fue el que se le dio a la primera bestia también. Satanás está detrás de esta bestia y con eso hace, impone, obliga, fuerza, perdón, a la tierra y a los moradores de ella que adoren a la primera bestia. Así que la primera bestia se presenta que quiere que la adoren. ¿Está haciendo eso el papado hoy en día? Abiertamente no. Pero todas sus declaraciones del pasado no están derogadas, porque son como los medopersas. Le hace Daniel capítulo 5 ahí, que cuando los medopersas ponían una ley ya no se podía derogar, tenía que hacer otra ley para ver cómo se hacía un rejuego, pero ya se puso esa, ya. Y cualquier rey que haya puesto una ley en anterior no se podía echar para atrás, no importa. Y así mismo es el papado, que todas las leyes que hacen no se derogan nunca. Está la ley del mar, que es muy interesante. Una vez dimos un tema aquí de eso, recuerdo yo. Está por ahí también en la página, lo pueden encontrar. Siguen buscando uno de los primeros, la ley del mar se llama. Que dicen que ellos tienen dominio sobre todo el mundo y sobre todas las personas que están en el mundo. Oigan, nosotros le pertenecemos a la Iglesia Católica, al papado. Tienen su método de repartirse la gente. Y ponen a esos reyes de la tierra a administrarnos. Y se les da una que otra facilidad, depende de la cantidad de gente que haya en su territorio. En este caso, nosotros somos administrados por Abinader, Luis Abinader, que es el presidente actual de la República Dominicana, en favor del Vaticano. Préstamos, etcétera, todo eso. Y también las políticas que vienen de allá arriba tienen que seguirse de acuerdo a esa ley del mar, que se ve en el nombre mayúscula que se pone cuando se hace un contrato legal, etcétera. Hay personas que se han salido de eso, que hay forma legal de salirse. Eso es increíble. Un canadiense lo hizo y ya no le aplicaría todo lo que rige en la ley normal, pero también entonces no podría como exigir en el ámbito de la misma ley, pero un asunto que es una locura lo que el Vaticano ha hecho con eso. También le da potestad de repartir la tierra, como dice Daniel, por despojos. Lo mismo que se hizo en la Edad Media cuando Colón descubrió América, que vinieron los portugueses, que qué sé yo cuánto. Mira, esto es para ti, esto es para allá. Y tienen que traer métodos de tributo. Todo eso se hace ahí en la prerrogativa, pero no solamente en el sentido social, como la ley del mar o esa bula papales, sino también en el sentido religioso, que si María ascendió al cielo,
En esta lo decimos que si ahora podemos crear a Cristo a través de la misa, la transubstanciación, se me enredó la palabra. Transubstanciación, esa es la palabra. Como una especie de alquimia, transformar un pan, un vino común y corriente en el cuerpo y la sangre literales de Cristo. Oigan, qué locura, qué soberbia, qué tontería, qué cosa antibíblica. Dios no puede ser creado por el hombre. Pero todo eso desvirtúa lo que es el aspecto de la adoración. Y así entonces la bestia que surge de la tierra trabaja para que se adore a la primera bestia, que ha dado su última señal de adoración en la encíclica Laudato Si de 2015. Oigan esto, ya van 8 años. Vamos para 8 años ya en mayo ahora. Donde, de manera, digamos que ciertamente simulada hasta un punto, dicen, volvemos a la palestra pública y ponemos las órdenes y las leyes aquí y damos las señales de por dónde que hay que ir. Y por ahí se han ido todo el mundo. Acuerdo de París, etcétera, lo otro. Agenda 2030, lo otro. Bueno, pues entonces, todo eso va a un aspecto de adoración porque luego se va a presentar al papado y a su representante, el que sea, hoy Francisco, mañana otro, de seguro, como el modelo moral y la autoridad moral para unir a todas las religiones del mundo, religiones, cristianismo, budismo, los musulmanes, etcétera, los ateos, todo el mundo se entren ahí, para unirlo a todos y ser el número uno entre los príncipes, por así decirlo, al servicio del Estado, pero dándole el consejo al Estado de qué es lo que se va a hacer. Y en algún momento, tal como hizo Amán con su oscurantismo, se va a decir, no, esa gente hay que matarlo, porque va a pasar la misma historia que Mardoqueo, pero todo eso cuando se llega al clímax de la crisis de adoración. Y para eso hace señales de esa bestia, por el poder milagroso que le da a los demonios, porque Satanás es el que le ha dado su poder, de hacer grandes señales que aún hace descender fuego del cielo. Todo para engañar a los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque se quiere hacer que se adore a la imagen de la bestia que ellos crearon y le van a dar vida. Pero todo eso va a culminar en un decreto de muerte para que la imagen de la bestia hablase y hiciese que todo lo que no la adorasen fuesen muertos. Una nueva forma de gobierno a nivel mundial, que ese mismo gobierno también dicte que el que no haga lo que ellos dicen, dirigidos espiritualmente por el papado, con esa guianza que ha dado Francisco en Laudato Si, etcétera, y mañana quizá venga otra, sea como una encíclica, como de alguna otra forma, pues entonces, por ir en contra de todo, de lo que va al mundo entero, que la cosa no se arregla y ustedes deben desaparecer. Eso es lo que significa lo que está en ese versículo 15. Y ahí entonces se llega a poner una identificación, una marca, en la mano derecha o en la frente, que ya vimos que la frente, vamos a buscarlo por aquí. Yo creo que guardé frente, bueno, nada más guardé mano derecha. Pero la mano derecha significa ese que te conoce, ese que te sustenta, que te provee, que está contigo, a tu mano derecha, que te guarda, que te da refugio. Entonces eso mismo quiere ser lo que tome el Estado, el lugar de Dios en ese sentido de ser ese proveedor, ese que te conoce, ese que te ayude, ese que te dé el sustento en tu mano derecha, tú para entonces recibir eso, él estaría vendiendo tu alma al diablo, como decimos popularmente, en vez de servirle a Dios. Y la frente, como dice aquí en Apocalipsis 14, por ejemplo, 9, ya lo vimos en otro capítulo anterior, el sello de Dios se pone en la frente, solamente en la frente. Mientras que en la frente de lo que le sirven a Satanás está el nombre de Babilonia escrito en la frente de la mujer y se le marca con esa parte de la mente, del corazón, de la creencia, que es lo que tú tienes ahí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu mente, porque de él mana la vida. Pero con un poquito más de detalle lo vimos en un capítulo anterior. Entonces, el tema de Apocalipsis 13 ronda en torno a la adoración y ahí de los 10 principios que se nos da en la forma de los 10 mandamientos que son eternos, la ley de Dios es eterna, ya lo vimos anteriormente,
No es que los ángeles, los seres de otro mundo que no habían pecado nunca, que no han pecado nunca, que no han conocido la maldad, sabían lo que era matar. Ellos no tenían el concepto de matar, de postrarse ante un ídolo, no, pero sí tenían el concepto de qué, de la exclusividad. Dios es lo primero, aunque yo tenga mi familia, aunque tenga mi función en el universo, de serle fieles a Dios, de reverenciarlo, de tenerle su respeto, pero también de adorar a quién, a mi papá, a mi mamá, a mi empleador, a mi jefe de estado. ¿Mm? ¿A quién yo voy a adorar? Al que me subyuga, al que me favorece. No, yo debo adorar a Dios solamente. Y no debería postrarme, doblarme mi rodilla, mi corazón delante de nadie que se quiera poner en el lugar de Dios. Y precisamente ese cuarto mandamiento, vamos a Éxodo 22, Éxodo 28, se nos da el término especial de acordarnos del día del sábado para santificarlo, es decir, no hacer obras comunes en él. No harás en él ninguna obra servil, ningún trabajo servil haréis en él. Déjame ver si aquí en eso, el número 28, 25 dice, y el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra servil haréis. Es decir, los trabajos comunes nosotros no lo hacemos en el día sábado. Eso es lo que significa santificarlo. Y Dios dice, mira, tú vas a trabajar 6 días, ahí está el ciclo de la semana y harás toda tu obra, pero en el séptimo día, ese día es el sábado, el reposo, el Shabbat de Jehová tu Dios. No es para el pastor, para celebrar el día del pastor, ni del niño, ni de la madre, ni del padre, ni de la independencia, ni de qué más, ni del día de dejar de fumar, ni del día de esto, ni el día de aquello. Oye, agarran todos los días de toda la cosa o todas las celebraciones, pensarán en cambiar los tiempos y la ley, y la meten al sábado, en el caso nuestro que somos adventistas, el séptimo día. Y a Dios lo dejan por ahí botado. No sé qué día que le dejan a Dios o cuál sábado que le dejan a Dios. Pero todas las congregaciones que se ponen a celebrar eso no están celebrando ningún sábado. Están siguiendo las huellas de Roma que nos han cambiado la religión, nos han cambiado los tiempos dentro de nuestra propia denominación. No hay que ir allí a la iglesia católica a volver a Roma, o si nunca lo he sido, hacerme católico para eso, no. En mi propia congregación yo puedo estar yendo el sábado, pero el Señor del sábado, ¿dónde está? Está desplazado. Está desplazado. Entonces, no vas a hacer ninguna obra servil ese día, nadie que esté bajo tu control. Y la razón de eso es que Jehová es el creador del cielo y de la tierra y de ti y de todo lo que tú tienes. Y por eso Jehová reposó el día séptimo. No porque estuviera cansado, sino para darnos ejemplo. Y como consecuencia, entonces, él bendijo cualquier día, ¿no? Bendijo el día de sábado y lo santificó. Lo santificó, por eso también te manda a santificarlo desde la entrada del mandamiento. Entonces es un día donde tú debes tener comunión especial con Dios. No es que no lo vayas a tener el domingo. Si quieres hacer culto, vas a hacer tu culto en la mañana, en la tarde, en la noche, como tú quieras, el domingo. O el lunes, o el martes, o el miércoles, el jueves, o el viernes. Pero el sábado es un día especial para el pueblo de Dios en el mundo entero. Y tú deberías ir a congregarte, ¿sí? O a adorar a Dios donde quiera que estés. Cesar de tus obras comunes y entrar en una comunión íntima y especial con Dios. Porque ese día en especial, Él lo ha bendecido, ¿sí? Lo ha santificado y reposó en Él. Es un día que tiene 3 marcas que son indiscutiblemente que hacen diferente ese día. De ningún otro día se dice que Dios reposó en él. Y entonces Dios no es loco para estar reposando un día y después decirte, coge cualquier día que tú quieras para reposar. No. Usted tiene que trabajar 6 días. Tampoco puede echar en la casa con la pata para arriba cogiendo fresco y que lo mantenga otro, la mujer o el esposo, usted haciendo nada. O papá o mamá. Y en ese ciclo de 6 días, entonces viene el séptimo día,
que debe ser de servicio especial para Dios. No es que usted no va a hacer nada, no es que no va a comer, pero la comida la cocina el día anterior, pero ese día yo no voy a lavar, no voy a cocinar, no voy a ir al colmado, no voy a hacer nada de eso, porque son cosas que no son de santificación, de entrar en comunión. Ese día me voy a dedicar a estudiar un buen tema, voy a participar en Amigos que tenía por siempre, voy a ir al culto. En la noche, hoy, por ejemplo, hay muchas personas que están allá, nosotros estamos aquí, hay personas que están en su casa, esperamos que esto le llegue, le va a llegar la grabación, pero tengo comunión de manera especial con mis hermanos que adoran a Dios también y con el mismo Dios en el día que Él apartó. Y eso me lleva ya al resto de los principios, que ahora mismo lo vamos a mencionar rápido, porque el centro aquí es Apocalipsis 13, y el tema ya lo vimos el viernes pasado, es el respeto a la autoridad, en el ejemplo con nuestros padres, el preservar o aumentar la vida, con el no matarás, la pureza con el no fornicar o adulterar, la integridad con el no robar, la veracidad con el no mentir y la satisfacción con el no codiciar. Pero el que es especial, el de la adoración, es el cuarto día. Si nosotros agarramos esos 10 mandamientos, perdón, que están ahí, y vemos qué ha hecho el mundo dirigido por autoridades religiosas que están a su vez dirigidas por Satanás, se nos hace fácil ya entender Apocalipsis 13 y el papel de todo lo que hemos presentado durante toda la serie. Si usted le pregunta a un evangélico acerca de los 10 mandamientos, le dicen, algunos de ellos, que están vigentes y que el sábado es opcional. Otro le dice que están vigentes 9, pero que el sábado ya pasó, que no es obligatorio o que ya Cristo lo clavó en la cruz, usando una cita de Pablo en Colosenses 2:14. Si le pregunta a un católico, por ejemplo, dice que hay 10 mandamientos y que son los mandamientos católicos que ya vimos que quitan el segundo mandamiento y el 10º lo dividen en 2 y el cuarto lo cambian de día. Lo hacen genérico, pero en sus explicaciones meten el domingo por el sábado. Entonces, han cambiado los tiempos y la ley. Los tiempos que están en la ley y la ley de por sí. Si usted le pregunta a un adventista del séptimo día o a alguien que tenga el fundamento en la palabra de Dios, le va a decir que los 10 mandamientos están vigentes aún al día de hoy, que no pasan. Y lo entendemos más fácil en el principio que representa cada uno. Cuando todo pase y el pecado termine, los 10 mandamientos van a seguir porque son los 10 principios que están ahí. Ahí, ¿verdad? Ahí. Son los 10 principios que están ahí que no pasan. Estaban antes del pecado y van a seguir estando luego. Entonces, especialmente hay un problema con el cuarto mandamiento porque es el que señala a Dios como dueño de todo, presenta el ámbito de la autoridad que tiene el mundo entero, hizo el cielo y la tierra, y es como que si tuviera, fuera como esos reyes antiguos que tenían el anillo para sellar. Y podemos decir bien que en esta ley, en este escrito de Dios, que dice la Biblia que él escribió con su propio dedo, que es el Espíritu Santo, Dios pone su sello sobre el cuarto mandamiento con su anillo. Han leído la Biblia donde se presenta eso y el rey selló con su anillo y ya eso era escritura real y ustedes se parecían de eso y le daban de todo, como Nehemías, como José, etcétera. Porque se tenía el anillo del rey o porque había una carta sellada con el anillo del rey. Y ese anillo, ese sello especial está en el cuarto mandamiento. Cuando ponemos en la Biblia señal, para encontrarlo rápido y fácil, vemos, por ejemplo, en Ezequiel, bueno, vamos primero a Éxodo. Éxodo 31, versículo 18 dice, habla tú a los hijos de Israel diciendo, ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros. Acuérdense que ahí está hablando Jehová. Habló Jehová a Moisés diciendo, ¿eh? Es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. ¿Se acabaron las generaciones ya? ¿Eh? ¿Cambió Dios de cuál es su señal? No. ¿Para qué es señal? Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Dios mandó a santificar el día sábado porque él bendijo y santificó ese día. Y en ese día es señal la observancia, guardaréis mis sábados,
Guardar el sábado entonces es una señal perpetua por todas las generaciones de que Jehová nos santifica y no nosotros a nosotros mismos en nuestras obras, por ejemplo. Yo me justifico, yo me santifico, yo soy santo porque la Iglesia Católica me declaró santo, en el caso de que yo fuera católica, San Charlie. Y mañana entonces ya tú sabes, a pedirle a Charlie por tal cosa, o el patrono de tal cosa es Charlie ahora. Bueno, no, yo soy santo porque el Señor Jehová me santifica y una señal de eso es que yo guardo su sábado, como Él lo mandó. Éxodo 31, 17, dice aquí, vamos a leerlo desde el 16. Bueno, si ustedes ven aquí, anteriormente, hablando Jehová también en ese mismo versículo, en el mismo capítulo que estamos leyendo, sigue hablando de la observancia del sábado y dice en el 16, guardarán pues el sábado los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, para siempre significa perpetuo. Y dice en el versículo 17, señales para siempre entre mí, dice Jehová, y los hijos de Israel, los hijos del pueblo de Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Dejó de existir ya la creación? No, en ella estamos. Y en el 7º día cesó o reposó. Y reposó. Dejó de crear, dejó de actuar y nos dio ejemplo con el reposo. Entonces, por eso Dios nos manda a observar el sábado y es una señal especial de que Él nos santifica. En Éxodo, en Ezequiel, perdón, capítulo 20, versículo 12 dice, y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Así que tú andas buscando santidad. Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué les parece? ¿Tú andas buscando santidad? ¿Qué debes hacer entonces? Como parte de tu relación especial con el que puede santificar a uno, se va a ver en qué. ¿Cuál es la señal? En que tú guardas el 7º día sábado, que es parte de los 10 mandamientos, de los 10 principios eternos que Dios tiene para toda su creación, no para los adventistas, no para los judíos, no, para toda su creación en toda la ancha faz del universo. Entonces, dice Dios aquí quejándose con Ezequiel, oye, yo le di mi sábado para que fuesen por una señal entre nosotros, para que sepa que yo los santifico. Y en el 20 vuelve y dice, santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. El que guarda el sábado entonces, se nota entonces que tiene una relación especial con Dios. ¿Por qué? Porque lo hace mejor que con otro, ¿no? Porque puede ser que tú guardes el sábado con todo el deseo de tu corazón y sea más diablo que otro que no guarde el sábado u otro día. Pero una vez que tú conoces esta verdad, como lo está conociendo hoy, si no lo sabías, ya debes entonces ponerte en tono con la palabra que está escrita en la Biblia. Si nosotros vemos en Isaías 66:22, dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Ven cómo el sábado está relacionado directamente con la adoración, porque aunque tú tienes que adorar a Dios todos los días, de manera especial el sábado, Dios es que lo ha apartado para que tú tengas comunión especial con Él ese día. No importa, tú puedes seguir siendo católico, pero tienes que adorar a Dios de manera especial el sábado. No importa, tú puedes seguir siendo evangélico, lo que tú quieras, pero tienes que adorar a Dios especialmente el sábado. Tú no tienes que hacerte adventista, ni judío mesiánico, como dicen, u otra cosa, para tú guardar el sábado. Tú puedes perfectamente quedarte en tu religión y guardar el sábado porque lo manda la Biblia, no porque lo dice ninguna iglesia. En el caso nuestro de los adventistas del 7º día, ¿ustedes saben de quién recibimos la verdad del sábado?
de una evangélica bautista del séptimo día. Se llamaba Raquel Oaks Preston, norteamericana. Le llevó a la primera congregación adventista a la velada del sábado. Un pastor que estaba predicando precisamente de los 10 mandamientos y decía que tenían que guardarlo, que sé yo cuánto. La mujer le dijo, porque era una celebración de la Santa Cena, le dijo, oye, usted tendría que poner eso ahí al lado y ponerse de acuerdo con Dios, hasta que usted no guarde todos los mandamientos, no ponerse hasta celebrando Santa Cena y nada de eso. Y el hombre se destacó porque imagínate, la mujer con ese carácter, le baja esa recta a 90, bien duro, y ahí él explicó la verdad del sábado. Y ese pastor se llamaba Frederick Wheeler, que para los 1840 y pico, poco antes de reunirse el grupo que ya luego formaría lo que sería la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pues entonces esa congregación llegó a ser la primera netamente por doctrina y práctica adventista del Séptimo Día, que aunque el nombre no se tuvo hasta unos 15 y pico de años más tarde, pero sí esperaban la venida del Señor y guardaban todos los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto día, como día el cuarto que manda adorar el sábado a Dios de manera especial en ese día. En Hebreos, y ya lo vimos también en un tema pasado, dice que queda aún un reposo. Capítulo 4. Tenemos la promesa de entrar en su reposo. Cuidemos, nosotros que hemos creído, entramos en el reposo de él. Y Dios dice que no entrarán en su reposo. En su ira juró que no entrarán en su reposo aquellos que fueron rebeldes allá en el pueblo, que no creyeron a la promesa de Dios de llevarlo a la tierra prometida. En el versículo 4 se menciona directamente el texto del cuarto mandamiento, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras. El reposo que Dios tiene, con el cual te está invitando, en el cual algunos hemos entrado, en el cual ya algunos hemos entrado, también te toca a ti. ¿Por qué? Porque Dios reposó de sus obras en el séptimo día, como dice el mandamiento, lo que Pablo te está diciendo ahí. En el versículo siguiente, vuelvo a repetir lo que vimos ya en el 3, y en el 8 dice que si Jesús les hubiese dado reposo, no hablarían después de otro día. El reposo eterno que queda allí, pues entonces dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. No solamente el reposo físico, ¿de qué? De la observancia visible del sábado, que es la parte donde tú ves que tú eres parte del pueblo verdadero de Dios, no de denominación, no de religión, porque esto no se trata de una catedral, un gran edificio, sino de la verdad. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Yo puedo estar en la iglesia que sea más verdadera, más fiel a la denominación, lo que sea, y practicar todo lo contrario. Entonces no tiene sentido de que yo sea miembro de esa congregación o de esa denominación. Entonces lo que da la verdad es su práctica. Entonces queda ese reposo. Entonces el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, y procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Entonces ese reposo también hay que reposar de las obras malas que nosotros hacemos sin santidad. Nadie verá al Señor. Hay que dejar el pecado de lado e entrar en el reposo completo del Señor, que quiere tener de manera especial comunión íntima con nosotros en el día que Él ha designado. No ninguna persona, no ninguna religión, no ninguna congregación, sino en el día que Dios ha designado en la Biblia. Entonces, ese día pasa a ser una señal visible de que tú tienes una relación especial con Dios. Y como muestra que tú adoras a Dios ese día, Satanás tiene problema ¿con quién? Contra los que adoran a Dios. Y por eso sale en un momento a perseguirlos por mano de la iglesia. La iglesia, que a su vez tiene control del Estado, la espada del Estado, la misma que se usó para darle su fuetazo en el año 1798 y que todavía no se ha curado del todo de esa herida que se le causó allí, pero que pronostica la Biblia que se le va a devolver la espada. Y cuando eso suceda, va a caerle atrás de nuevo para matar a los santos del Altísimo. ¿Por qué? Porque no adoran a Satanás, porque no la adoran a ella como ellos dicen, a la bestia que surge del mar. ¿Qué estaría recibiendo? Ayuda a la bestia que surge de la tierra, los Estados Unidos de América. Todo eso lo hemos explicado en temas anteriores. Entonces, cuando tú guardas el sábado, pero también observa los demás mandamientos, se ve que tú tienes una relación de exclusividad con Dios
que tú le eres fiel, que lo reverencias, que lo adoras como Él ha dicho, en espíritu y en verdad, dice Jesús. Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana y la mujer al ver que Jesús era profeta le dice el problema de la adoración. Vamos a ir allá a Juan 4. Ven acá. Nuestros padres, Juan 4:20, adoraron en este monte y vosotros, ustedes los judíos, ahí viene diciendo los judíos samaritanos no se tratan. Ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué es lo que hay con eso? Entonces Jesús le dice, mira, la hora llega cuando tú vas a poder adorar a Dios sin ese sentido de exclusividad del lugar, de templo. Como siempre se ha podido hacer, pero ya esa parte de Jerusalén iba a pasar, como se pronosticó en Mateo 24. Y ustedes adoran lo que no saben. Que no nos diga el Señor así, porque entonces desconoceríamos las escrituras y el poder de Dios, como vimos en otro tema anterior. Pero Él dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Lo que vinieron a darnos la palabra de Dios son los judíos. Jesús vino de parte del pueblo judío. La salvación viene de ahí. Yo no tengo que enseñarme con el pueblo judío, porque hayan matado a Jesús en ese caso, o porque hoy estén masacrando a los palestinos. No significa que estemos de acuerdo con eso. Eso está totalmente mal. Pero en el sentido de despreciar las escrituras, por eso no. La salvación viene por los judíos. Entonces, en estos temas de la salvación, tengo que guiarme por lo que viene de los judíos, no por otra fuente. Entonces Jesús le dice, mira, cuando los adoradores, llegará el momento, cuando los adoradores verdaderos, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esos son los adoradores que el Señor busca, no busca de otro tipo. Entonces en vano te va a servir a ti, guardar todos los mandamientos. Y tú mirando la verdad del cuarto mandamiento y estando convencido ahora o en otro tiempo anterior y no observarlo porque te va a hacer en vano, porque está muy claro en la Biblia. Ya pudiéramos sacar en otro momento, si ustedes quisieran y lo piden en la página de Amigo de Betania por Siempre, quizá objeciones para lo que es la observancia del cuarto mandamiento o de algunos puntos de la ley de Dios o en total, porque hay gente que puede decir que no esté vigente. Pues entonces, cuando se va a Apocalipsis 13, se ve ese enrollo allí. Y en la respuesta de Dios para la bestia se ve, como vimos en otro tema, que los que tienen la marca de Dios no tienen reposo, no tienen sábado. Mientras los que tienen la señal de Dios, para siempre están guardando el sábado, que no tienen esto, no tienen reposo. ¿Cuál es el reposo? Cualquier día. Usted puede decir, no, porque yo reposo los domingos para Dios. No, la Biblia no menciona el domingo como día o primer día de la semana como día de reposo para Dios. O que Dios te va a aceptar la observancia de otro día que no sea el sábado como equivalente al mandamiento de la adoración, que es el cuarto. No, no tienen reposo porque todos esos que están ahí observando, lo que no están observando el sábado, porque no tienen reposo, están recibiendo la marca de la bestia. ¿Y qué dice la bestia? Que hay que adorar. Vamos a buscarlo aquí. Esperen un segundito, porque lo quiero poner en pantalla. Ay, Dios mío, vamos a ver. A ver. Ay, Laudato sí. Se me ha ido de la mano, no sé dónde lo tengo. Bueno, lo que estaba buscando era el punto 200. Déjame yo buscarlo aquí, que ya abrí como quiera esto, lo voy a poner una copia rápida. Dame un segundito aquí. Punto 237 de Laudato Si. Ahí está en pantalla, ¿verdad? Ahora sí, tengo que buscarlo rápido con trunco. Pero los que no tienen reposo, los que no tienen sábado, ¿tienen qué cosa?
Tienen el domingo como día distintivo de la adoración, porque lo manda ¿quién? La bestia. Y lo implementa, lo impone ¿quién? La bestia que surge del mar a favor de la primera bestia. Y que luego cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo, lo van a adorar y van a mandar al mundo entero a que lo adore. Lo que está diciendo Apocalipsis 3, y adorarán al dragón y adorarán a la bestia. Entonces, todo el que no tiene sábado va a terminar teniendo domingo, que es una marca distintiva, vamos a ver la cita el próximo viernes, de la Iglesia Católica. Ellos mismos lo han dicho. Entonces, como dicen los abogados, a confesión de parte, pues relevo de prueba, pero vamos a presentar la cita o las citas en pantalla, ya con más tiempo y más tranquilidad el próximo viernes, pero vamos a llegar a recoger una cuanta cita de FONI 1. Pero entonces, ¿qué panorama tenemos aquí? Que todo el capítulo 13, como venimos diciendo del primer tema, se centra en el tema de la adoración. Dos grandes poderes que reciben su poder, su trono y autoridad del dragón, de Satanás, lo hacen de manera consciente. Se visten de religioso para engañar a la gente. Se unen con el Estado, reciben la ayuda de su espada y terminan persiguiendo a todo el que no adore como ellos dicen. ¿Qué cosa no tienen los que reciben la marca de la bestia? Reposo, no tienen sábado. Dios ha dado el sábado parte central, como si tuviera el sello ahí de su anillo, en esa carta. Ha dado el sábado en los 10 mandamientos, casi en el corazón ahí, como parte de una señal distintiva de adoración entre él, que es nuestro Dios, y su pueblo que le adoramos. Entonces, lo que van preparándose en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, no importa dónde estén ni cómo se llamen, van también guardando el sábado como día especial de adoración y de comunión entre Dios y su pueblo. Y llega un momento en que eso no se resiste más de parte de Satanás, y Satanás controla los dos grandes poderes del mundo y va a perseguir al pueblo de Dios y va a salir a matarlos y va a acabar con muchos, aunque otros van a ser preservados en los montes, en las cárceles, etcétera, hasta la venida del Señor. Y eso es básicamente donde este tema de Apocalipsis 13 llega a su clímax, a su cúspide. Por eso, siempre con la Biblia en mano, cuando vamos ahí en esa parte que es la que le causa más piquiña o más curiosidad a la gente, hace los Estados Unidos cuando tenga entregando su poder a los religiosos, hace que todo el mundo, no habrá nadie que quede fuera, sea pequeño o grande, rico o pobre, no importa, libre o siervo, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente. Tú tendrás que observar el día de la bestia, el domingo, porque lo manda la imagen de la bestia. La que si habla y no la adora, entonces lo manda a matar, dice el versículo anterior, el 15 creo que fue. Entonces tú tendrás, ahí está, para que todo lo que no la adorasen fuesen muertos. Tú tendrás que guardar el domingo, porque lo manda el Estado, aupado ya por la Iglesia Católica, una vez más ahora con Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco del 24 de mayo de 2015, por una de dos razones. O para que te den asistencia, no importa si tú eres católico o no, si guarda el domingo o no, porque los musulmanes no guardan el domingo, pero van a terminar observándolo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se le auxilie, para que se le asista su mano derecha o en su frente. Tú lo puedes hacer por convicción. Quizá la mayoría de católicos lo guarden porque creen que el domingo es el día de reposo, o muchos evangélicos también. Pero si no guarda el sábado, está friquitaki, friquitaki, porque ese es el día de Dios. Y entonces, como consecuencia, la presión que te van a poner, porque hace, decía la Biblia, aquí en el versículo 12, y hace, entonces, ese hace va a llegar a su punto álgido aquí, que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca, el que esté sirviéndole, aunque sea forzado al sistema, o el nombre de la bestia, ya lo vimos en el capítulo 17, Babilonia,
la mujer tenía un nombre escrito en su frente: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y está sentada encima de la bestia, pero la bestia tiene nombre de blasfemia encima de sí. Es decir, su forma, su carácter, el nombre, lo que representa. El Señor Moisés le dijo al Señor: muéstrame tu gloria, su carácter, lo que resplandece de ella, lo que emite, lo que emana, lo que se ve, su forma. ¿Qué cosa es? Esa parte de blasfemia. Vamos a ponerlo ahí ya que estamos, para que quedemos coronados, presentándolo también en pantalla. Misterio, Babilonia la Grande, la madre, la papá Upa o la mamá Uma, de las rameras, tiene hijas, sus mini iglesias o las iglesias que se han perdido, como la protestante, que guardan el domingo y van a seguir observando el domingo y van a mandar a la gente que guarda el domingo, y de las abominaciones de la tierra. Todo lo que es homosexualidad, que la Biblia define como abominación, viene aupado desde Babilonia. Por más discurso que ustedes vean de un que otro sacerdote, de una otra miembro de una congregación católica, por ejemplo, pero todo viene de allí. Pero aupado también por sus hijas, que siguiendo el ejemplo de la madre han dicho, como dijo un famoso político dominicano: entra en todo, que aquí hay para todo el mundo, y quédense como están. Porque si Dios te hizo a ti así, entonces Dios te ama, pero no, eso no es así. Dios no te hizo defectuoso, Dios no te hizo en pecado, ni para vivir en pecado. Dios quiere santidad para ti, lo que hemos estado mirando aquí hoy. Y una señal de eso es que tú estés a la altura moral, que ahora tú no tienes fuerza para eso. Por un lado, por tu mal ambiente, tus malas decisiones, por lo malo que comes, todo eso te lleva a unas falsas decisiones que te bajan la moralidad, y Él quiere ponerte en un nivel nuevo donde tú puedas vivir a la altura que Él quiere de ti. Entonces, todas esas iglesias y la iglesia madre promueven esa falsedad, esa afrenta contra Dios y todas las abominaciones que se hacen en el mundo entero. Pues entonces, se llega ahí, volvemos a Apocalipsis 13 y la parte que le llama la atención más a la gente. Entonces, el nombre de la bestia o el número de su nombre, que es el 666 o 666. Hombre, hombre, hombre. No se llega a lo de Dios. Todo lo que es de hombre y va en contra de Dios tiene la marca del hombre. Y ahí está el número 666. El próximo viernes también vamos a ver cómo en la Iglesia Católica se ve ese número varias veces en sus declaraciones y títulos oficiales. Una interpretación tradicionalista de los protestantes, que no es adventista, pero que entendemos que está ajustada a lo que hemos explicado en todo el texto. Que puede tener un desarrollo mayor en el futuro, creo que puede tenerlo. Y que hoy utilizan mucho lo que son anticristianos a cada rato. Usan ese número como favorito y se ponen incluso en muchísimos logos. Pero la Biblia habla de toda la relación que se tiene con los manates de la tierra y todo lo demás. Se va dejando la firma. ¿Por qué? Porque dice aquí que si tú quieres saber, tienes que contar el número. El número no siempre te va a aparecer completo, 666, por eso tiene que contarlo. Tiene que buscarle el rastro. Por ejemplo, hay mucha gente que se comunican así para hacer la señal de un 666. 3 veces lo ponen como un logo, como una marca, todo ese tipo de cosas, una patente 666. Todo eso porque tú tienes que contar. Cuando tú tienes que contar, no te aparece exactamente junto, pero no te va a pasar de ahí, del 666, la marca del hombre. El hombre fue hecho en el sexto día. Pues ya no pasamos mucho hoy. Le dimos con fuerza, pero mire, llegamos a la corona del tema a las 9:18. Ya terminamos. Ya el próximo viernes vamos a ver unas declaraciones que enfatizan alguna cosa que hemos dicho hoy aquí y durante toda la serie, y una que otra cosita de resumen a manera ya final. Y ya entonces nos desapareceríamos por un par de semanas, y creo que Dulce también tiene otro proyecto del cual les hablará. Oremos por ella también, que está un poquito enfermita.
Y entonces, ya luego, ahora si tienen algún comentario, alguna pregunta, cualquier cosa que quieran decir, pues este sería el momento. Si no, les recuerdo que la clave de todo está en la adoración. Dios quiere que tú le adores en espíritu y en verdad, no como te dé la gana, no como hizo Caín, que Dios le había puesto regla y Abel hizo la cosa como Dios mandaba, pero Caín lo hizo como él quería y Dios le preguntó. Pero el hombre ni siquiera entró en razón y terminó matando a su hermano. Entonces Dios no quiere que tú seas un adorador así, ni como la mujer samaritana, que tenían ellos piquilla contra los judíos. Ah, no, que son adventistas el séptimo día, que eso viene de los judíos. Yo no quiero saber de esa gente, ninguno de los dos, por ejemplo. No, eso viene de la Biblia. Y la Biblia, agarre su Biblia ahí en su casa, en su congregación, y vaya a ver si todos esos textos están ahí o no. Entonces, Dios quiere que tú le adores en espíritu y en verdad, incluyendo la observancia del cuarto mandamiento, el cual es una señal visible de que tú tienes una relación especial con ese Dios que te hace santo. Que Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Palabras de Dios para cada uno de nosotros, una aportación especial de nuestro hermano Charlie. Un resumen extraordinario, con lujo de detalle, texto por texto, capítulo 13 casi completo hasta el final, hasta el versículo 18 llegamos hoy. Señores, estos temas están para volverse a ver, para repetirlos, para compartirlos con amigos, familiares. Usted puede entrar a cualquiera de las plataformas que tenemos estos temas y compartirlos para que las personas los vean, para que haya explicaciones claras de cualquiera de estos temas. Así que compártanlos, repásenlos, están muy interesantes. El próximo viernes concluimos con lamentablemente concluimos con este simposium de Apocalipsis 13. 13 temas especiales para No va a volver llevar a ese tema ver. así. 13 temas especiales de Apocalipsis 13 para repetir y volver a ver. Si alguno tiene alguna pregunta, comentario o aportación, este es el momento. Si no, nuestro hermano Charlie nos despide en oración. Sí, mientras va abriendo alguien el micrófono y si no, con eso terminaríamos. Vayan anotando cualquier cosa que quieran saber. Cualquier cosa que le quieran y así entonces hacemos énfasis especialmente el próximo viernes. Cualquier objeción, hay muchísimas que se tienen. Yo pasé ya prácticamente por todas en el primer año de mi vida cristiana. Tuve que fajarme mucho a ver y por qué esto salía a veces con la cabeza así de la Biblioteca Nacional que iba a buscar internet, pero para toda Dios me guió, porque como dice también él en Juan 7:17, si alguno quiere saber si la doctrina viene o no de mí, lo va a saber. El Padre se lo va a revelar. Y así Dios lo hace con todos nosotros. Si queremos saber la verdad, Dios nos va a llevar a la verdad. La verdad no es un lugar, no es un edificio, no es una persona así, Rodolfo, Charlie, Dulce, no. La verdad está en la palabra de Dios. Ahí, Rodolfo, ahí. La palabra. En la palabra de Dios. Y eso es lo que todos debemos de seguir. Así que vamos a invitar entonces a orar. Padre, gracias, Señor, porque este tema ha podido ser explicado tan detalladamente, donde tú nos has mostrado a través de tu palabra que el sábado, la observancia del día sábado, como día de reposo, teniendo reposo de las obras de pecado, es decir, habiéndola dejado de lado, buscando la santidad a través de aquel que es el único que nos la puede dar de manera real y verdadera y duradera, que eres tú. Entonces ese día llega a ser una muestra externa de que hemos estado teniendo comunión contigo, de que nuestro rostro cambia, nuestro pensamiento cambia, nuestra forma de hablar, nuestro comportamiento, todo. Y que ahora sí también entonces tenemos esa religión verdadera que habla Santiago, donde a nuestro prójimo lo tratamos como nos gustaría ser tratado, como si fuéramos nosotros mismos, y donde tenemos una relación especial contigo, dejando de lado todo aquello que mancha nuestro carácter, porque sabemos que a ti te ofende. Por eso, Señor, síguenos dando la fuerza para trabajar en el cambio que tanto necesitamos. Y síguenos, Señor, dándonos la oportunidad de predicar este evangelio todavía que tenemos tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bye. Amén, amén. Concluimos con el himno 180 para cerrar esta noche y mañana a partir de las 9:30 en este mismo link continuamos adorando y glorificando el nombre de Dios.